Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Viviana Lazarte, soy una de las docentes a cargo de una de las comisiones del turno tarde. Bueno, en el día de hoy vamos a ver una de las corrientes que se plantean para la materia, esta materia de psicología general e institucional. Por ende, en la parte de psicología general se ven los fundamentos de las teorías psicológicas, cómo se fueron construyendo a través de la historia y la filosofía, de la sociología, de la cultura y la sociedad, con sus mitos y sus representaciones sociales. Y en esta parte vamos a ver, digamos, un poco el producto de todo eso, ¿no? Con distintos tipos de corrientes. Bueno, como verán en esta imagen está el que es considerado padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, médico, y el texto que se llama, correspondiente a esta unidad, a esta parte, es el descubrimiento del inconsciente. Nombro esto porque es muy importante, ya que es como el nodo fundamental de la teoría, se podría decir, uno de los nodos, ¿no? Vamos a hacer como un breve recorrido por esto, ya que la teoría psicoanalítica, como todas las teorías, la sistémica, la cognitivo-conductual, tuvieron distintas construcciones, distintos referentes. Freud sería como el iniciador, pero antes de Freud hay antecedentes de otros que aportaron a la teoría. Vamos a ver cómo él trabajó con Breuer, con Charcot, discutió mucho con otros pensadores. Entonces, bueno, un poquito tener en cuenta esto me parece importante. Lo importante también del psicoanálisis es saber que lo que hace es tener una concepción muy particular del psiquismo y del sujeto, ¿sí? Y esto va a dar un punto de inflexión en cómo se considera el sujeto en Occidente. En el siglo XX tuvo un gran auge en varios países, Argentina, en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Sin embargo, por una cuestión también cultural, social, en algunos países tomó determinada forma o más hegemonía o preponderancia. ¿Sí? Tenemos muchas escuelas, hay una escuela lacaniana, escuela inglesa, psicoanálisis vincular, que es más relacionado con muchas de las terapias de pareja, pero va a tener que ver mucho con la concepción y el enfoque de cada orientación del psicoanálisis. O sea, dentro de la corriente del psicoanálisis encontramos un montón de maneras de tomar la herramienta del psicoanálisis dependiendo de la consideración del sujeto para cada subcorriente, ¿no? Y qué es un síntoma, qué es el sufrimiento. Bien, seguimos a la segunda diapositiva. Bueno, el origen justamente del psicoanálisis, como nombramos, se va a remontar a los tiempos de Charcot, en Francia, a finales del siglo XVIII. Primero, como algunos sabrán, fue la hipnosis, el método utilizado, ¿sí? Se creía que mediante la hipnosis la persona iba a poder relatar qué era de aquello que sufría, que lo aquejaba. El comienzo del psicoanálisis empieza con los casos preponderantemente de mujeres, porque la cuestión de género se remonta hace muchos años, donde, entre comillas, tenían como ataques de histeria, ¿no? Había en realidad paralizaciones del cuerpo, como anestesias de partes del cuerpo, de los brazos, y los médicos no encontraban la razón, no encontraban el por qué sucedía eso. O sea, no había ninguna, como dice acá, etiología física, no había ningún componente físico que correspondiera a eso. Entonces Freud lo que empieza a ver es que hay una representación corporal, digamos, que el cuerpo no es solo físico, que hay una representación psíquica del cuerpo. Que si nosotros agarramos un brazo, no va a ser solamente ese brazo el componente físico, sino que va a haber algo más que la razón por la cual la causación, ese brazo se paralizó, ¿no? Y eso va a tener que ver con cuestiones traumáticas, bueno, que ya iremos viendo, ¿sí? Entonces, el primer método para Freud, para tratar la histeria, entre comillas, es la hipnosis, ¿sí? Donde un estado semejante al dormir, la persona podía decir qué es lo que le estaba aquejando.
Pero esto se modifica porque Freud empieza a estudiar con Breuer y se empiezan a dar cuenta que en realidad, es lo que yo les decía anteriormente, la histeria había que buscarla, se podría decir, en un trauma psíquico. ¿Sí? Que esto también se va a ir modificando, todas las nociones de Freud se van modificando a través de su obra. Entonces, ahora, lo que se va a denominar es el método catártico, por, en realidad, más sugestión, mucho más que antes, pero con el solo presionar la frente de la persona, se consideraba que la persona iba a contar todo aquello que le afectaba. Es como el antecesor al método propiamente dicho psicoanalítico con su instrumento que es la asociación libre. Sigo la otra filmina. Entonces, el objeto de estudio del psicoanálisis va a ser la vida psíquica, ¿sí? Va a ser la esfera psíquica. Que la misma, que, ojo, es distinto a lo mental. Cuando hablamos de lo mental, vamos a hablar más de la conciencia. Es decir, solamente ahí estamos abordando un plano. Desde el psicoanálisis, si bien va a tomar relevancia el inconsciente, también vamos a hablar de la conciencia, ¿sí? Bueno, la misma, o sea, dice, la misma se va a hacer oír a través de los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Como yo les decía, las parálisis que se denominaban histéricas, los ataques de pánico. Podemos nombrar un montón de el insomnio, ¿no? Pero esto no va a tener que ver con los métodos experimentales de los que veníamos hablando, ¿no? Y de los que vieron en la unidad anterior. Entonces, este tratamiento, el tratamiento denominado psicoanalítico, va a tener que ver con un intercambio de palabras y con la escucha, por supuesto, del analista y el paciente, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis se va a dirigir al sujeto, ¿sí? Que es una categoría que la ciencia hegemónica del positivismo de ese momento no consideraban, ¿sí? Y no solo eso, sino que Freud se formó en el positivismo, ¿no? Freud era neurólogo. Y muchos dicen que él estuvo a punto de descubrir las neuronas, ¿no? Es muy interesante por toda la construcción, él tiene muchas teorías en relación a eso, pero bueno, nada. Entonces, como yo dije al principio, el mayor aporte del psicoanálisis va a ser que para esta teoría existe un inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que hay pensamientos que uno piensa, pero que no los puede reconocer como tal. ¿Por qué? Porque están en otro plano, no son conscientes. A veces son cosas que no se expresan de manera consciente ni de manera pesquisible a lo cotidiano, ¿sí? Y esto incide en la vida de la persona, ¿sí? Entonces, la primera afirmación fundamental que ustedes también van a ver en este texto son que los procesos psíquicos en sí mismos son inconscientes y que los procesos conscientes son actos aislados o fracciones de la vida anímica normal. ¿Sí? La existencia de un saber no sabido, sostenido por el sujeto de la conciencia, ejerce consecuencias en la vida de la persona, un saber que el sujeto, no sabiendo que lo sabe, cree ignorarlo. ¿Sí? Las formaciones del inconsciente, o sea, van a ser todas las relacionadas al chiste, ¿sí? Al lapsus, va a hablar Freud del olvido de los nombres propios, los sueños, son todas maneras y expresiones que tiene el inconsciente de hacerse oír. Los actos fallidos, cuando uno quiere decir algo, pero dice lo contrario, ¿no? El famoso, uy, metí la pata, pero sin querer queriendo, ¿no? Es ese famoso sin querer, pero lo dije. La segunda afirmación fundamental es que determinadas mociones pulsionales, designadas como sexuales, ya vamos a ver la sexualidad y la genitalidad en todo esto, que es muy importante en la teoría, también muy nodal, inciden en la causación de enfermedades nerviosas y mentales. Estas mociones sexuales participan en las más elevadas creaciones culturales. Esto es algo que Freud desarrolla mucho en varios textos. Artísticas y sociales del ser humano. Esto tiene que ver también con un término que se llama sublimación, que acá no está, pero tiene que ver con que ciertas mociones pulsionales
que tienen que ver con un origen sexual, van a transformarse en, por ejemplo, construcciones artísticas. El estudio, por ejemplo, es una, el trabajo es otra, son maneras de tramitar todo eso de un modo con un fin social, se podría decir, ¿no? Bueno, entonces Freud va a sustituir finalmente la hipnosis y la sugestión a través de los años, digamos, de la construcción de su pensamiento y de su teoría, que se construye hasta el final de su muerte, digamos, ¿sí? O sea, esto es muy notable, como él se va corrigiendo, admite que se equivoca. Ahora él va a tomar las ocurrencias de los pacientes. Dice que lo mejor va a ser poder escuchar aquello que traen las personas sin presionarlas, y nada, esto, ¿no? Entonces aquí nace el método psicoanalítico propiamente dicho. Y la asociación libre va a ser esta vía de acceso a estos pensamientos inconscientes. Yo no sé si alguno de ustedes hace terapia, esto es muy importante aclararlo. Cualquier licenciado de psicología es psicólogo. Después, la corriente que elija cada uno, bueno, va a ser la de cada uno, pero analista, psicoanalista es el que, digamos, tiene una orientación psicoanalítica, sea freudiana, lacaniana, kleiniana, ¿sí? No importa, pero vamos a distinguir esto. Psicólogos somos todos los que estudiamos psicología y nos recibimos, pero psicoanalista o analista se lo denomina a alguien que tenga esta orientación. Entonces, las formaciones del inconsciente, los nombres propios, sueños, lapsus, actos fallidos, los chistes, ¿sí? Son formaciones sustitutivas, que van, dice, ¿no?, a ocultar e indicar la presencia de que algo está reprimido. Que algo está reprimido quiere decir que hay un mecanismo que se llama la represión, que va a actuar un poco como aquello que oculta, ¿no? Como que esto no sucedió, pero cuidado con la negación, que son dos cosas distintas. Este fracaso de la represión, de que eso que se quería decir, que se dijo, no se quiso, ¿no? Eso de, paradójicamente, ¿no? A través de eso, va a ser como un disfraz, ¿no? Todo esto va a ser como un disfraz donde se puede burlar esta censura que funciona en el aparato. Porque después se lo empieza a considerar un aparato psíquico, ¿no? Donde hay distintas instancias, consciente, inconsciente y preconsciente, ¿sí? Entonces, estos fenómenos que yo decía recién, son fenómenos que le atañen al sujeto y son lo que demuestran que existe un inconsciente, ¿sí? Y acá dice, la teoría psicoanalítica tiene para trabajar. Entonces, acá algo importante es que uno de los puntos nodales es que se va a distinguir la genitalidad, ¿sí?, de la sexualidad. Si bien están en relación, o sea, la genitalidad pertenece al rango de la sexualidad no se restringe a ella, ¿sí? Y acá va a ser muy importante entender que hay una noción psicoanalítica que se llama zona erógena, que va a tener que ver con la construcción del psiquismo y de la sexualidad del niño, que después va a incidir en el adulto. Esto es lo que postula Freud. Después hay un montón de autores que esto un poco lo modifican y lo discuten, y algunos no están de acuerdo, ¿sí? Pero lo que él va a decir en ese momento de su época, contextuándonos en su época también, que fue revolucionario esto para su época, es que los modos de satisfacción privilegiados en la infancia, dependiendo de esta zona erógena, que puede ser la zona oral, la zona anal, hay distintas zonas, ¿sí?, que se van a ir considerando dependiendo de la etapa que ustedes en el texto lo tienen, y esto va a influenciar y va a influir en la zona que le produzca placer, ¿sí?, y alguna va a preponderar más en otra, ¿sí? Y cómo va a estar esto ligado a esta historia individual, o sea, estos modos de satisfacción privilegiados en la infancia, dice Freud que van a dejar marcas, y la autora del escrito, e inciden de manera decisiva en la sexualidad del adulto. Polémico, pero bueno, esto es lo que se postulaba en esa época y en ese momento. Entonces, el papel decisivo de la sexualidad va a tener que ver con lo que les dije anteriormente, la constitución del psiquismo y, agregamos, la causación de las perturbaciones anímicas. O sea, lo que va a plantear es que el encuentro con la propia sexualidad es traumático. Y esto es muy importante que quede en claro. ¿Por qué? Porque es encontrarse con algo
ajeno que uno mucho no entiende. ¿Sí? Uno de los postulados de Freud va a ser: el niño es un perverso polimorfo. ¿Perverso por qué? Porque las pulsiones, ¿sí? Aquellos representantes de... las pulsiones son representantes de algo que no cesa de repetirse, que tienen mucha fuerza y mucha intensidad, ¿sí? Lo importante de esto va a ser que la cuestión de la perversidad va a tener que ver con que las pulsiones con niños se encuentran eh, fragmentadas, porque el cuerpo, la unidad corporal está fragmentada y no se encuentran unificadas con un fin, sino que el fin es el autoerotismo, porque el objeto es el propio cuerpo, ¿sí? El propio cuerpo del niño. Eso se va a ir unificando cuando llegue la pubertad, donde el fin, por lo que postula ¿sí? Va a ser unificado. En este momento el único fin es el autoerotismo y el autoplacer. Después coexistirán, pero las pulsiones no están más fragmentadas, se unifican. Esto es lo que se plantea desde esta teoría. Yo aclaro porque hay muchas cosas que luego se van modificando, ¿sí? Entonces, obviamente también este término de la pulsión es muy importante en la teoría, porque la pulsión, en el 1915 la va a denominar como un representante psíquico de los estímulos, ¿sí? Que vienen del interior del cuerpo, ¿sí? Y que lo que quieren es todo el tiempo satisfacerse, ¿sí? Entonces esto va a tener que ver con los primeros cuidados del niño, con las primeras vivencias de satisfacción. Ustedes saben que un bebé 2 días seguidos sin ninguna atención de ningún ser humano se muere. Esto tiene que ver no solamente con la función de la alimentación, que es fundamental, sino también con el tacto corporal y la transmisión del cuidado y del amor, ¿sí? Tiene que ver con eso, con los estímulos y las sensaciones ligadas a lo que se llama el placer sexual. Entonces, para ir terminando, porque esto es un pantallazo, quedaron varias cosas para seguir charlando y debatiendo, que los invito a que las clases lo hagan. En 1920, Freud va a modificar su teoría. ¿Y por qué? Porque él encuentra, cuando escucha a los pacientes, en los casos que él relata, el caso Dora, hay muchos casos conocidos de Freud, el hombre de las ratas, casos de neurosis obsesiva, de histeria, de psicosis también. Él observa que hay una repetición en esos dichos, en esas palabras, y encuentra que hay cosas que las personas repiten constantemente y que no pueden salir de eso. Pero a la vez, paradojalmente, en esa repetición, inconscientemente hay algo como de goce, algo de placer, displacer, que por algo lo siguen haciendo, ¿no? Pero esto es a nivel inconsciente, aclaro, ¿sí? Entonces, lo que él primero ve es que esto no sería placentero para ninguna instancia psíquica. Y lo lleva a plantear más allá de un principio de placer, ¿sí? Donde él habla de que hay una pulsión de muerte, algo tanático que tira a lo mortífero, y una pulsión de vida que tiene que ver con lo vital, que están como en tensión todo el tiempo, ¿no? Entonces, como para finalizar y abreviar mucho la teoría, que es gigante, la cura desde el psicoanálisis va a tener que ver, más actual esto, ¿no?, con una modificación en la posición subjetiva del analizante. Esto va a generar un alivio, ¿no?, en el cambio, dice, operado en el sujeto vía el trabajo y el atravesamiento del análisis. La idea de esto es que la persona, sea quien sea, se dice desde el psicoanálisis, se responsabiliza sobre sus actos. No se habla de culpa nunca, siempre se habla de responsabilidad subjetiva, que es complejo tal vez entenderlo, pero tiene que ver con eso. Bueno, nada, un placer, espero que más o menos esto les sirva como un, un incentivo, no sé, que haya aportado. Y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa nos consultan, cuentan con nosotras. Un gusto.